Soy el pastor Juan José Gil. Estoy convencido de que el estilo de vida de Jesús fue un estilo bastante rompedor. Estoy seguro de que tú también lo ves así cuando lees los evangelios. Me estoy refiriendo a ese estilo de no quedarse en un sitio mucho tiempo, de andar caminando con los discípulos hasta recorrer todo lo posible de Israel, ya que él mismo se había confinado a mantener su ministerio dentro de los límites de Israel. Así que podemos ver que la vida de Jesús marcó una diferencia y los apóstoles aprendieron de él. No solo aprendieron de él, sino que lo transmitieron también a los demás. Por ejemplo, el apóstol Pablo nunca había conocido a Jesús, nunca había caminado con él por los caminos, las sendas de la nación. Sin embargo, lo debió haber visto en Pedro, en otros, debió haber oído cómo se movían y recorrían todas las ciudades. Pero no solamente recorrían las ciudades, conocían todo el territorio, sabían dónde quedarse, sabían dónde parar, dónde encontrar agua, dónde encontrar alimento. Es muy posible que tuvieran un itinerario bastante concreto acerca de, dónde nos conviene mejor pasar la noche, dónde deberíamos estar. Si tenemos que ir a tal sitio, no vamos a llegar enseguida, vamos caminando. Entonces, ¿dónde deberíamos de parar? ¿Cuál será nuestro lugar de reposo, de descanso? Así que estoy seguro de que al final, después de dar tantas vueltas por aquellas tierras, conocían muy bien todo eso, tenían buena información directa por ellos mismos, de haber pasado por ahí, de haber comprobado dónde está esto, aquello, dónde están los pozos, dónde está el río, dónde están los arroyos, las montañas, los valles, dónde están incluso los árboles frutales del bosque. Todo eso que era importante para la supervivencia. Uno de los problemas que tenemos hoy en nuestra cultura, en nuestra civilización, es la tremenda dependencia que tenemos del sistema. Parece que si no encontramos un supermercado donde comprar, pues ya no es un sitio viable para nosotros. O si no llevamos dinero. Si no viajamos con dinero, entonces difícilmente vamos a poder avanzar mucho. Y todo se ha convertido en algo así como un viaje misionero a gastos pagados. Entonces ya no es lo que se entendía que era en el principio. Fíjate, Jesús cuando llamó a los discípulos les dijo que renunciaran a todo, que no llevaran ni bolsa ni alforja, que fueran precisamente por fe, es decir, confiando en que Dios proveería. Estoy seguro de que muchas veces Dios proveyó por medio de la naturaleza misma, por ejemplo, el agua, o quizá un almuerzo, pues quizá a base de frutos secos. Pero en el camino es donde uno descubre y uno se encuentra con que hay provisión de parte de Dios. Es posible que no sea tan suculento como sentarse en un restaurante bajo las comodidades que nos ofrece el sistema, con su aire acondicionado y todas estas cosas. Seguro que no. Pero uno comprueba que lo que Dios provee es suficiente. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque las cosas que consideramos que son ventajas de parte del sistema, que nos pueden proveer de ciertas condiciones más ventajosas para nosotros a la hora de decir, vamos a ir a tal sitio, vamos a hablar con tales personas, pero después necesitamos comer, vamos a ver dónde está el restaurante, vamos a ver dónde están esos hoteles, o es más, incluso podemos pedir por anticipado que nos vayan pagando los gastos que vamos a tener. ¿Sabes? Todo eso, no me voy a meter, me he parado aquí y me doy la vuelta porque no me van a dejar grabar las cigarras
en este camino, son las cosas del verano. Entonces, bueno, ¿por qué cuento todo esto? Sencillamente porque todo lo que consideramos ventajas por parte del sistema, es decir, todo eso que significa que vamos a estar bien, no nos tenemos que preocupar, vamos a gastos pagados, como se dice, no nos hace un favor muy grande con respecto al desarrollo de nuestra fe, al conocimiento del medio ambiente, al conocimiento más exacto de dónde está aquello que la naturaleza nos puede proveer. Y entonces nos encontramos que la dependencia se convierte en un enemigo. Esa dependencia tan detallada, tan exhaustiva, tan de alguna manera profunda acerca de, bueno, tenemos todo suplido. ¿Sabes? Esa dependencia se vuelve contra nosotros, porque el sistema te ofrece ventajas, condiciones mejores, pero con el tiempo también te las cobra. Te puede proveer una vivienda, pero ¿cuántos años tendrás que trabajar para pagarla? Y tendrás que estar ahí. Y tendrás que rendir cuentas con tu tiempo, tendrás que estar en ese negocio fijo. No te podrás mover, no podrás avanzar en aquellas otras cosas que te gustaría o que piensas que sería bueno. Tienes un horario fijo, tienes unas condiciones determinadas y no puedes fallar, no puedes faltar. No es como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía algo así como un trabajo que le permitía mantenerse ambulante. Sabemos que hacía tiendas, pero nos podemos imaginar entrar en una ciudad, ir a buscar aquellos talleres, aquellas personas que se dedicaban al oficio, tratar con ellos, conseguir esas telas o esas pieles, trabajarlas porque él conocía el oficio, seguramente su familia estaban dedicados a este negocio, y entonces él las iba haciendo y luego iría a los mercados, las vendería y así se sustentaba. Pero por supuesto eran cosas puntuales, no necesitaba cumplir un horario muy estricto, no necesitaba algo así como cumplir con el jefe o cumplir con unos ciertos clientes fijos. No creo. Creo sencillamente que lo aprovecharía para sustentarse, para no tener que depender de otros, también para tener la facilidad de estar móviles, tener la facilidad de poderse desplazar y no estar atado, no estar sujeto a unas condiciones demasiado estrictas que no se lo permitieran. Él se consideraba que tenía que estar en ese ministerio apostólico, evangelístico, de enseñanza, en fin, todos esos ministerios que para Pablo eran su llamado. Y lo hizo de esta manera. Así es lo que se percibe, lo que podemos deducir de sus escritos o de los escritos de Lucas en Hechos. Entonces, ¿por qué estar tan sujetos a un sistema que al final nos va a dar un trato de esclavos? ¿Por qué estar tan atados a un sistema tan estricto que finalmente nos veamos totalmente limitados para poder cumplir la tarea, para poder estar libres? Y eso crea hábito. Alguna vez lo he dicho, algunos hermanos me decían, bueno, me voy a jubilar pronto. Cuando me des la jubilación te acompañaré, iré contigo. Sé que viajas mucho, que te mueves por aquí y por allá, que vas a visitar a los hermanos de este lugar, del otro. Bueno, pues yo te acompañaré. Pero cuando llegó la hora, pues no. Ya estaban habituados a mantenerse en su círculo, a cuidar mucho de sus cosas, en fin, a atender a sus necesidades o a sus demandas familiares o lo que fuera. Pero al final no era real su aspiración.
o mejor dicho, no estaba dispuesto a pagar el precio. Jesús le dijo a los discípulos que lo dejaran todo, y sabemos muy bien por el Evangelio que así lo hicieron. Y era una variedad, yo diría, bastante extensa de oficios. Encontramos a los pescadores, sí, pero había otros como Mateo que eran recaudadores de impuestos, precisamente un trabajo bastante bien remunerado. Y estamos seguros de que había otros con otras ocupaciones, pero todos las dejaron, y las dejaron para cumplir una misión. ¿Sabes? No estamos aquí para conquistar este mundo, esta tierra en el nombre del Evangelio. No somos como aquellos que llegaron a las Indias o llegaron a América con la idea de conquistar aquellos territorios y después, pues sí, evangelizarles. No es esa la situación. Es más, estamos en un momento, en una época de la historia, en la que el sistema se está volviendo tan estricto, se está volviendo tan pesado sobre nuestras cabezas, que no solamente no nos permite desplazarnos, movernos, aprender a vivir por fe, aprender a vivir en supervivencia, aprender a movernos, aprender a usar la naturaleza. No, es todo dependencia del sistema. Por eso, Apocalipsis nos revela un futuro, el futuro final de la historia, como nada esperanzador. El control que el sistema ejerce, ha estado ejerciendo y acabará ejerciendo sobre cada ciudadano, cada persona en la humanidad, va a ser de tal índole que querrá que todos sean sus esclavos, marcados en la mano derecha o en la frente, con un número que les identifique como parte del sistema, con un número que les autorice a poder comprar y vender, que les haga imposible funcionar de otra forma, porque ya están acostumbrados a ese tipo de vida, porque ya son como animales adiestrados a unos hábitos y es muy difícil romperlos. Entonces, no nos conviene, no en este tiempo. Deberíamos de ir soltando esas amarras, soltando esas cadenas. Tenemos que ser capaces de ir liberándonos de todo eso, porque necesariamente vamos a tener que prescindir de todas esas ofertas que recibimos de su parte, de parte del sistema. No podremos llevar la marca de la bestia. Sabemos que eso es completamente contrario al plan y la voluntad de Dios. Es más, está nuestra salvación en juego. No podremos hacer una serie de cosas que hoy quizás las tengamos como hábitos y costumbres. No nos podemos meter en un restaurante esperando que nos sirvan porque no tendremos la identificación necesaria para disponer de dinero, para disponer de recursos, para disponer de crédito. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Te das cuenta de que el entrenamiento que Jesús dio a los discípulos, eso de olvidarse de cómo habían vivido hasta entonces para aprender a caminar por fe siguiéndole a Él, era un entrenamiento tremendo? Era algo así como profético, diciéndoles: mejor será que en la vida cristiana incorporéis este tipo de vida, no os acomodéis demasiado, porque tarde o temprano el sistema pasará a cobraros. Y lo que no podréis permitir es entregarle vuestra mente, vuestra alma, y tampoco deberíais entregarle todos vuestros años de vida, todas vuestras fuerzas, todo vuestro trabajo, en fin. Así que la mayoría de las religiones, empezando por el cristianismo, pero también el judaísmo, el islam, hay tantas religiones que gastan la mayoría de sus fuerzas, y en eso se basa su fe, en asistir a unos cultos religiosos, pero luego a la hora de la verdad, en la vida diaria,
no se distinguen del mundo. Están al mismo nivel, hacen las mismas cosas, no marcan ninguna diferencia, no. Y es una pena, y es triste. Sin embargo, estudia el libro de los Hechos, mira Hechos 2, Hechos 4, mira cómo vivieron los primeros discípulos en Jerusalén, y vivían en una ciudad, pero hicieron una enorme diferencia. ¿Por qué? Porque quisieron ser una alternativa, un ejemplo, a ser guiados por fe, guiados por el Espíritu Santo, para que aquella comunidad pudiera ser algo así como la prueba de que la fe en Jesús proveía lo necesario cuando había generosidad, cuando había desprendimiento, y que era posible seguir confiando en Dios para cumplir su obra, cumplir con el reino de Dios. No nos olvidemos de esto. Somos el reino de Dios y buscamos su justicia, no la del mundo, la justicia del reino de Dios. Y esa debe ser nuestra oración, que se haga la voluntad del Padre, de nuestro Dios, en la tierra, de la misma manera que sabemos que se hace en el cielo. Así nos enseñó Jesús. Entonces eso debería de ser el motor principal para toda nuestra actividad. Debemos de entender estas realidades de nuestro tiempo. El sistema nos ata, nos imposibilita, mientras que la libertad, el vivir por fe, la confianza plena en Dios nos liberan. Así que aprendamos a soltar todas esas cadenas, impedimentos, horarios y demás. Nos vendrá bien, porque de otra manera seguiremos incapacitados para cumplir la misión. Estamos en el último tiempo, no lo olvides. Cuando hayamos terminado, descubriremos que merecía la pena haber renunciado a todo por mantener nuestra fe íntegra e irnos con Jesús. Que el Señor os bendiga.